Bueno, soy Luis Pérez, soy quien va a dictar el día de hoy este taller primero que se abre las capacitaciones. Agradezco a toda la presencia, no pensé que iba a estar tan lleno, pero vamos a trabajar. La dinámica va a ser es súper práctica. Va a haber algunos momentos en que vamos a intercambiar ideas de lo que creen que es el periodismo de datos, las aproximaciones que tienen a esta especialidad del periodo dentro de las áreas del periodismo, y también vamos a hacer dinámicas con los materiales que les voy a pasar, y vamos a trabajar con una base de datos real, que está fresquita, tiene un mes, una base de datos que he conseguido, para poder aplicar algunas de las enseñanzas de este taller básico de periodismo de datos. Pero, a ver, quiero que me ayuden un poco para resolver qué es el periodismo de datos, porque la verdad es bastante amplio, no solo es trabajar con periodismo y datos. A ver, alguien que quiera participar, alguien que tenga la noción. ¿Sí? ¿Nosotros? Usa la base del periodismo de investigación por la relevancia del tema, por el hecho de que alguien quiere ocultar algo y mayormente porque se usan fondos públicos. Bien. ¿Más? Bueno, es exacto. El periodismo de datos se basa en el periodismo de investigación, pero también una colega argentina define un poco el periodismo de datos. ¿Porque es periodismo de investigación? Sí, porque usamos técnicas, como lo ha dicho el docente, de periodismo de investigación. También es de profundidad porque podemos especializarnos en un tema, por ejemplo, presupuesto público, a través de las bases de datos. Podemos también, es periodismo de precisión porque recurrimos a métodos de investigación social, a la estadística también para revelar hallazgos, al periodismo asistido por computadora porque las bases de datos, las que trabajamos, necesariamente necesitamos una computadora para poder hacer mucho más rápido estos análisis. Y el periodismo analítico porque usamos estos métodos para plasmar los hallazgos en gráficos, en mapas, en infografías que permitan al lector, a la audiencia, tener rápido entendimiento de la información, porque la información a veces es muy compleja. El periodismo de datos analiza grandes volúmenes de datos, a veces no entran en un Excel, en una hoja de cálculo Excel hay que ir a otro tipo de programas, programas como OpenRefine, que permiten también tener más cantidad. Y publicamos nuestros hallazgos en visualizaciones interactivas, y también algo muy importante, que en las redacciones de periodismo de datos, donde trabajo con Moca.p, lo que hacemos es incorporar a programadores para que nos ayuden a hacer la búsqueda de estos datos o capturar estos datos cuando son muy difíciles de tener o descargar. Hay datos que no están en formato de descarga, no están en formato amigable, entonces hay que hacer otro tipo de técnicas que permitan capturarlos. Vamos a hacer dos de ellas en este taller también. ¿Qué podemos obtener o qué podemos mostrar como producto del periodismo de datos? Obvio, artículos basados en datos, pero no solo artículos, también pueden estar en cualquier plataforma, en televisión, en radio, en prensa escrita, que es lo más usual, pero también hay casos de, donde los datos se muestran, por ejemplo en radio no se muestran gráficos, ¿no? Pero se muestran cosas comparativas, ¿no? Efectos del gasto, de la corrupción, ¿no? Lo que se va en la corrupción y lo que podría hacerse con dinero de la corrupción, pero en obra pública, por ejemplo. Entonces también hay formas creativas de mostrar estos datos, esta información en otras plataformas donde creemos que es muy difícil, ¿no? También podemos hacer aplicaciones de noticias y conjunto de datos abiertos.
En el periodismo de datos, cuando estudié la maestría, yo no podía entender, ¿no? en mi afán de periodista investigador, que amarro la información y solo la tengo yo y que nadie la tiene, así la publique, no tiene todo lo que está detrás. El periodismo de datos acostumbra a poner los datos al servicio de todos. Entonces, una vez que se hace la búsqueda de datos, se ha hecho la interpretación y se ha publicado hallazgos, también se estila publicar estos datos. ¿Para qué? Para otras personas también puedan hacer otro tipo de investigaciones. Sí, por favor, adelante. Puede hacer otro tipo de investigaciones. Y por ejemplo, les voy a mostrar un caso donde trabajé, me encargué con lo que dirigió la investigación, que se llama Sancionados, donde hicimos una investigación nacional, pero empezamos a darle las bases de datos y a compartirla con colegas de regiones para que buscaran en sus ciudades, a nivel regional, a nivel de los distritos, y para que también hicieran eso. Entonces, eso ayuda también a que el periodismo sea mejor visto, ¿no? De trabajar en conjunto. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Okay? Vamos a ver unos ejemplos de artículos. Sí, profesor. Una consulta. Dentro de los trabajos que ¿han hecho algún trabajo o investigación con metadata? Con metadata, Big Data. Bueno, no con metadata, pero vamos a verlo más adelante. Hemos hecho trabajos donde no necesitamos bajarnos, sino hemos construido nuestra propia base de datos. O sea, que eso es más meritorio que trabajar grandes datos, sino construir tu propio dato y hacer un propio método para poder a tener un hallazgo. Vamos a ver unos casos también justamente ahora. Ahora, miren. Artículos basados en datos. Los peores barrios para estacionar en la ciudad de Buenos Aires. Esto es una... Por ejemplo, esto es un artículo que se basa en hallazgos de cómo en la ciudad de Buenos Aires, no en el conurbano, sino en la ciudad, en el barrio, en el casco principal, digamos, de la ciudad, había muchos problemas con la búsqueda de estacionamientos. Y se analizó cuántos lugares tienen de estacionamiento por barrio. Entonces, en Palermo era el barrio más solicitado para estacionar autos, luego Belgrano, luego Caballito, y eran los que tenían más reclamos en el estacionamiento. Y lo que se basa este titular no está basado en la opinión de un experto, no está basada en la nota del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está basado en datos que el periodista interpreta y obtiene un hallazgo, y ese hallazgo es, digamos, el hallazgo más importante, lo plasma en un artículo y lo acompaña de una visualización. Esta visualización, si le doy aquí, va a abrirnos y va a mostrarnos el reclamo por intersección, por las comunas. Aquí, que son como intersecciones aquí. Entonces, vemos que hay concentración del problema también, mientras más intenso se hace el color, o mientras más grande es el conjunto de sitios, más concentrados está el problema, significa también que hay una zona donde el problema, y ese paso, es mucho más recurrente, es mucho más grave. Ahora vamos a ver, este es un ejemplo de artículo, vamos a ver otro ejemplo de artículo que se llama Ciudad de Concesión, que es los espacios públicos de Lima que han sido entregados a empresarios privados y han modificado la existencia de un parque, una playa, un estadio, y que la han vuelto privados. Entonces, los hallazgos están aquí, en este reportaje, y se incluyen también mapas, se incluyen también una aplicación, y el título es el hallazgo.
los espacios públicos entregados a empresas privadas equivalen a 79 campos de fútbol. ¿Qué hizo el periodista? Sumó todo el metraje cuadrado, lo dividió entre cuánto mide un campo de fútbol y obtuvo el hallazgo de 79. Entonces, eso hace que impacte la noticia, ese titular, pero es sacado de una base de datos que el propio periodista construyó. En este caso lo construí yo. Y con eso me gradué en la maestría. Luego tenemos otro, por ejemplo, las visualizaciones interactivas. Que esto me agrada mucho, esta de ProPublica, un medio de Estados Unidos, que tomó datos de ciudades por todo Estados Unidos. Todos estos datos son todas estas ciudades que están marcadas de verde, de azul, de rosado. Son sobre las posibilidades que tiene un niño de color, ¿no? Perdón, un niño afroamericano, es lo mejor. Afroamericano. Y las posibilidades que tiene frente a un niño blanco en Estados Unidos para acceder a programas educativos de talento. Y lo que concluye, ¿no?, esta investigación es que los niños blancos tienen 1.8 más posibilidades para, frente a un niño afroamericano, para poder estudiar en un mejor curso. Entonces, eso también nos permite ver otras formas de producir datos, de tener productos con los datos. Le está comentando también que hay casos donde los periodistas ponen a disposición los datos. En este caso en Perú no hay eso. Lo que hacen es compartir los datos dentro de las notas, ¿no? Se hace hay una opción de descarga, pero no hay como un conjunto que sea lo ideal, ¿no? Una página en que en conjunto todos los datos los subas ahí y cualquiera lo pueda descargar. Para validar tenemos un trabajo de editor muy riguroso, ¿no? Hacemos un chequeo de cada cosa que vamos a publicar. Una vez que el reportero ha hecho su análisis de datos, ha hecho su limpieza de datos, ha hecho su contrastación con la fuente. Y es lo mismo que un proceso de investigación cualquiera. Y el editor te hace un fact-checking, ¿no? Dice, ya, vamos a ver el documento que tienes, dónde está ese metraje. Por ejemplo, en el tema de espacios públicos, salió ese resultado, no porque existiera una base de datos de eso, no existe, se creó. Entonces, ¿cómo se crea? Se toma un documento, el documento dice, el acuerdo del consejo tal, acuerda que la empresa tal será la que tenga la concesión. Entonces ya tienes el nombre de la empresa. Por tantos años, tiene los años. Por este tipo de contrato, usufructo, ¿no?, derecho de superficie, ¿no?, de concesión, convenio, también ya tienes el tipo. Entonces todo eso son valores que tú vas sumando, ¿no?, y encuentras patrones. Por ejemplo, y luego también lo que hacemos es sumar los metros cuadrados, si es que el documento lo indica. Pero si no lo indica, como en la mayoría de casos, lo que hice, y lo voy a explicar también con otras herramientas, fue hacer medidas satelitales. Con una herramienta, con Google Earth, hice polígonos por metro cuadrado y te daba seleccionaba todo el contorno y me arrojaba el metraje cuadrado. Tenía metraje cuadrado. Otra cosa hubiera sido ir, por ejemplo, ¿no?, pues al servicio geográfico, ¿no?, y ahí que me den, pero me va a gastar un montón de plata, cuando sabemos que los recursos en una redacción hay que estirarlos, ¿no?, para hacer más investigación. En este caso, hay muchas herramientas gratuitas que también vamos a ver hoy. Pero una pregunta, sí. Esa información no está en una institución del Estado, ha dado una concesión a una
El tema es que hay información, pero en el Estado, por ejemplo, un acuerdo de consejo no tiene la obligación de tener todos esos detalles. No está en el acuerdo de consejo, quizás está en el contrato. Y si no está en el contrato, está en el que está registrado en la notaría. Entonces tú puedes ir haciendo, no hay como algo estructurado y que todos cumplan con la misma estructura de cómo hacer un acuerdo. ¿Perdón? No hay nada así, una institución que No, en este no. centralice. Debería haber, no debería ser por registros públicos, debería ser por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, pero eso no se encuentra, ¿no? Y en los portales de transparencia municipales menos, no están papeles, no hay base de datos. Ahí estamos bastante lejos, ¿no?, de tener bases de datos públicas, estructuradas, homogéneas. Todos son distritos, todos tienen una misma base de datos con la misma estructura. Todos son distritos, pero como cada uno tiene su propio TUPA, generan sus propias gerencias, sus propias sugerencias, entonces todo, las autonomías municipales también hacen eso. Definitivamente una de las... el texto único de procedimientos administrativos. De un tema que si qué resultados tuviste o eso Está en es posible aquí en el Perú, sí, se ha mejorado bastante el tema de datos abiertos. Vamos a ver, por ejemplo, hace 2 años no existía un portal nacional de datos abiertos. Tú te ibas al web de transparencia económica del MEF para buscar presupuesto, o ibas a ver contratos del Estado, ¿no?, para bienes, para un servicio a la OCE, se hace, ¿no?, a través de SEACE. Pero ahora lo que está haciendo el Estado, porque tiene un plan de datos abiertos, está publicando información en este tipo de portales, como el Portal Nacional de Datos Abiertos, ¿no?, que tiene por ejemplo, transporte, agua, salud, seguridad. Es un poco más amigable ingresar a ver esa información. Pueblo formalizado, y lo último que ha subido, pueblos formalizados al 31 de julio. El plan anual de contrataciones inicial 2015. Están que suben lo pasado para cumplir, porque esto debió iniciar en el 2011, pero están un poco atrasados. Entonces la información más actualizada la vamos a ver en esta es una News App, una aplicación noticiosa, ¿ya?, de temas sancionados. Entonces hace poquito nomás que la facultad sancionadora de la Contraloría, esta es una base de datos de la Contraloría, ha sido afectada por el TC, porque en un montón de casos van a tener que pasar se van a anular, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que la facultad sancionadora de la Contraloría es inconstitucional. Entonces, esperemos que los casos, como el caso Costa Verde, Chinchero, Interoceánica, un montón de casos, 15.000 funcionarios no van a ser procesados por la Contraloría, pero el año pasado nosotros hicimos una investigación sobre los funcionarios sancionados por la Contraloría desde el 2011 hasta el 2018, hasta marzo del 2018. Lo que hicimos, 2015, 2018. Y lo que hicimos fue hacer un análisis de toda esta información y ver también cómo funcionaba la entidad, ¿no? Porque no solamente sancionado, no sancionado, inhabilitado, suspendido, no, porque hay que saber por qué. Entonces lo que encontramos era que en esta base de datos de la Contraloría, en este caso, teníamos más de 40 formas de sanción, con 40 tipos de sanción o de irregularidad que había cometido un funcionario. Entonces, lo había entre 40 tipos y te sancionaba de acuerdo a su gravedad y de acuerdo a cuánto se había afectado al Estado. Entonces, con esto aprendimos de cómo funcionaba la Contraloría para poder hacer o explicar a la gente los hallazgos que habíamos. Entonces, un poco la metodología para contarles. Esta es la metodología que utilizamos. También se estila poner la metodología en todo el periodismo de datos. En la investigación periodística no se sabe cómo averiguaste, ¿no? Puede ser por filtración, ¿no? Te pasaron algo ahí, pero en el periodismo de datos se dice la fuente, se dice también. Entonces, el acceso a la información, en este caso lo que hicimos fue hacer un match entre bases de datos. También se pueden hacer bases de datos entre dos entidades distintas. No solo queríamos saber
cuántos funcionarios sancionados había en el país durante esos años, sino que también queríamos saber, como estábamos en etapa electoral, y es importante también ubicar nuestra base de datos en el contexto que se elaboró y en el contexto donde lo vamos a publicar. Lo que hicimos fue, por ejemplo, para, quien levante la mano, ¿con qué base de datos yo tendría que cotejar mi base de datos, nombres que tengo, para poder saber que están en instituciones o en organizaciones políticas? ¿Con qué base de datos tendría que hacerlo? ¿Con qué base de datos de una institución? De Jurado Nacional. De Jurado Nacional. Y le hicimos un match y necesitamos ahí un informático que hizo un algoritmo que permitió que se escanee todos los nombres que teníamos en las sanciones con el Infogov. Hizo un algoritmo que permitió un barrido y ahí se detectó que más de 270 tenían una relación, o habían tenido una inscripción, o habían sido candidatos en elecciones por partidos políticos. ¿Se imaginan a los sancionados por cosas así de funcionarios públicos teniendo un cargo político? Entonces ya sabemos, poníamos esa información también, sabiendo que llegaban a elecciones para que la gente analizara por quién votar si en caso se lanzaban. Y de estos sancionados que analizamos, más de 50 postularon a cargos públicos. Entonces, y esta información no estaba, no era una prohibición ser sancionado para postular un cargo público, ¿no? Pero luego que publicamos eso, la Contraloría presentó un proyecto de ley para que se agregue eso como causal para no postular un cargo público. Entonces es un logro. No es un logro, pero falta que se apruebe. Pero está presentado. Se abre el debate, abrimos discusión, abrimos debate. Ahora vamos a continuar con el tema. Entonces, mientras que resuelven esto, ya sabemos que una sola base de datos nos puede decir una cosa, un dato interesante, pero si hacemos el cruce con otras, podemos tener mucha más información y quizás hagamos varias notas. Y de esta hicimos como 15 notas, de una sola, ¿no? Porque lo compartimos con regiones y las regiones hicieron también notas. Lo sacamos en elecciones, también para haciendo también otro barrido para saber quiénes habían postulado. Mientras, vamos a... Una consulta, sí. A propósito de esa base de datos, yo sé que muchas veces la información se encuentra en archivos PDF, que incluso ni siquiera están son escaneados, o sea, no son digitados. ¿Cuánto de trabajo, por ejemplo, demandó digitalizar esa información para poder trabajarla en esta manera? Porque me imagino simplemente que tu programador haga un algoritmo y ya contacta con Infogón, pero luego hay todo este trabajo de traducir, ¿no? Un soporte que luego pueda mostrarse en términos gráficos, ¿cierto? Sí. Lo más importante, creo que como en toda investigación, ¿no? Es tratar de ver la hipótesis y de ahí partir, ¿no? Y ver qué puedo hacer y quizá qué no hago porque no me va a resultar. Entonces, lo que hicimos ahí fue tener una base. Lo primero que pusimos en la Contraloría fueron, como dijo Jan, eran papeles y tablas. Entonces tuvimos que poner a PDF, luego de PDF hacer, hay un programa que les voy a mostrar también que permite escanear, si es que está claro, el papel es buena calidad, escanearlo y convertirlo a Excel. Y lo convierte en un Excel. Hicimos eso y tuvimos el Excel. Y luego nos pasaron el Excel. ¿No? O sea, puede ser el chambón. Pero bueno, nos sirvió para aprender un poco más y para experimentar. Ahora vamos a... Ya les dije un poco lo macro, ¿no? Experiencias, conceptos, también ideas para ver si podemos hacer en el trabajo que vamos a ver hoy algo más, ¿no? Y
vamos al análisis de datos, que limpieza y verificación de datos. Ahí he puesto que siempre hay que dudar de la base de datos eso por terceros, porque las instituciones públicas quizás te pueden decir que la pobreza disminuyó tanto por ciento y en realidad no. En el caso de ustedes, eso, investigan sobre todo el Estado, ¿no? Al Estado y al privado también. También el privado, todo el Estado, ¿no? Sí, pero hay también investigaciones a industrias extractivas, a las empresas que no cumplen con pagar multas, a empresas que hacen lobby para obtener reducción de impuestos. Sí. Mi pregunta iba por el mismo sentido, porque por ejemplo, ¿cómo se podría investigar instituciones privadas con este tema si normalmente ellos no ponen sus datos? Por decirte, algo que a mí me interesaría, ¿cómo determinan las AFPs cuando ganas o cuando pierdes? Si solo ellos manejan el dato de donde están invirtiendo nuestro dinero. Es que sí se puede. Sí se puede. A fin de año, toda empresa tiene que hacer una presentación balance a sus estados. Y tú, claro, no es inmediato, tienes que esperar un año. ¿No? Pero puedes hacer una investigación de cómo varía esos estados financieros y de crecimiento acumulando los 3 últimos años de balance. Y esa es una comparación. ¿Nosotros con qué trabajamos en el periodismo de datos? Trabajamos con esto, hojitas de cálculo. Las hojitas de cálculo, este es un del Excel que está en el Google Chrome, pero trabaja con el Excel, con OpenRefine y otros programas que ayudan a alojar. Bueno, es una hoja de cálculo, está formado por filas y columnas. A esta intersección se le denomina celdas y puede contener números, letras. Y también vamos a ver que hay 2 tipos de bases de datos, como les explicaba al iniciar, que es la base de datos que obtienes de las instituciones y las bases de datos que crea el periodista. Puede ser también extraído por una web, un portal de transparencia, pero todo esto lo hace un servidor público que no piensa como nosotros. Ellos piensan que es solamente el registro de la información. Registran datos. El sentido se lo puede dar un analista dentro del Estado, un consultor, pero en el caso de periodismo se lo damos nosotros, le damos un sentido de información. Y también las creadas por el periodista, que en base a documentos, por ejemplo, una buena idea es ver los balances de una AFP y ver también en qué ha invertido, hacer una base de datos y lo creamos. Se compara para ver si hay patrones, ¿no? Si hay coincidencias, ¿no?, de la inversión y a qué, por ejemplo, a qué mina ha invertido. Esa es la mina. ¿Y qué pasó con esa mina este año? Invirtió mal, tuvo poquitos sociales, puedes hacer algo más ampliado. Entonces, nos apoyamos en estos datos que hemos creado nosotros y es mucho más creativo. Podemos empezar a ampliar. Vamos a ir viendo esas aplicaciones en una hoja de cálculo real que vamos a trabajar. Y también tiene que ver con los sancionados de la Contraloría hasta el 31 de junio del 2019. ¿Ya? ¿Este trabajo te ha traído riesgos? ¿Cómo qué riesgos? A ver. Riesgos, digamos, por buscar la información, sí, como que a veces te la quieren cerrar, te quieren amarrar la información, no te la quieren dar. Hola. Y te dice por qué insistes, qué quieres, o te llama a las empresas para tratar de a veces para decirte, oye, he preguntado, hablo cuando investigué esto de los parques, oye, pero ¿qué quieres para tu familia? Un parque, no, juego, para que te... ¿Tuvo impacto? Sí, un montón. Justamente este sábado pongo esa investigación en el Foro Internacional de Intervenciones Urbanas, donde vienen arquitectos y urbanistas de toda Sudamérica. Y lo contaría también por el proyecto de ley, también el que hice de parques también, porque también generó 2 proyectos de ley.
Entonces siempre hay que buscarla, incidir, ¿no? Para cambios, también de cambio. Y les van a dar una pregunta por respecto a lo de los palcos. Cuando tú haces la investigación, obviamente tu investigación solamente es mostrar la realidad en un tiempo determinado, pero da también aportes adicionales como por ejemplo el impacto en otros países, si se hace eso, o cuál es lo mejor que debe haber sido esto, o si está bien que dices, ¿tú das opiniones? ¿Es parte de tu trabajo? No es parte, pero los hallazgos revelan también que situaciones, ¿no? y posibilidades de mejora. Se indica, por ejemplo, que en una ley, en la ley orgánica de municipalidades, hay un concepto que es para hacer convenios con la empresa privada, y el convenio es abierto. Puede hacer convenio con sea la municipalidad posee, convenio lo que quiera, con que quiera, porque tiene su autonomía la ley orgánica. Se puede realizar convenios que generen beneficios para la localidad. ¿Qué es beneficio para la comunidad? ¿Quién controla los convenios? Los contratos sí se controlan, ¿no? Porque hay un aparato público que ve contratos, pero convenios, entonces que le sacan la vuelta a la calidad de contratos para poner otro tipo de modalidad. Mientras vamos a avanzar, porque lo que ninguna base de datos, ninguna información, todos que tenemos experiencia en información, es 100% fiable. Tenemos que siempre dudar, y más en una base de datos, porque el escribir un tercero puede tener lo mínimo errores, puede tener un montón de errores ortográficos. Entonces eso te genera que cuando haces el filtro para poder ver si hay hacer el match, ¿no? Para ver si hay patrones iguales, te generan más patrones de lo que creías. Habían 2, pero te generan 4 porque escribió mal 4 veces. Y hay que hacer una limpieza, una estandarización. Hay que también convertir, si se basa en una base de datos, si han puesto números en un lugar donde hay texto, ¿no? Tienes que cambiar eso para que todo sean números, para que todo se pueda sumar, o todo se pueda hacer operaciones del Excel. A ver, eso es importante porque vamos a trabajar con una cosa que es mágica, que se llaman las tablas dinámicas de Excel. Casi mágico, ¿verdad? Los datos. Ya tienes hallazgos, pero tienes que saber combinar bien, pero tiene que estar una base de datos estandarizada, limpia, ¿no? Que nos permita hacer los hallazgos. Y lo más importante, nosotros hacemos lo que siempre hacemos, es hacer preguntas. Y las preguntas también las hacemos a la base de datos. Entonces, entrevistamos a la base de datos y esto nos va a dar unos resultados con las tablas dinámicas de Excel. Vamos a hacer esa dinámica. También es importante para este análisis, ¿no? Comparar la información, correlacionarla, usarla, ver si hay patrones, comportamientos atípicos en la base de datos. Y el rigor en este caso sigue siendo lo más importante en cualquier trabajo. Con base de datos, más aún, porque estamos trabajando muchas veces con números. Los números tienen que ser súper exactos. Entonces, hay que tratar de ser muy riguroso con la base de datos y también verificarla con otras fuentes o hacer un match con otras fuentes. Vamos ahora, mientras que pasan, vamos a ver dónde podemos encontrar información pública que nos permita tener datos. Algunos, la más importante. El portal de transparencia económica, le tengo que abrir el portal de transparencia económica, por favor. Vamos a abrir el portal. Bien interesante, la verdad. Este portal yo creo que es unidad del Ministerio de Economía. Es amigable, se puede trabajar y hacer una serie de búsquedas. Lo malo es que no puedes abrir un montón de ventanas porque se confunde a veces. Entonces una busca una ventana y en la otra
se cruza. Y este es el presupuesto del Estado. El presupuesto inicial y el presupuesto que ha sido ampliado, modificado. A ver, vamos a ver si son 168.000 millones son. Aquí está. A ver, consulta del gasto presupuestal, actualización diaria. Hay una actualización diaria. Hay una actualización diaria. Gasto diario. Gasto presupuestal, actualización diaria. Ingresamos al enlace que les he facilitado. ¿Sí? Buscamos en la lista consultar el gasto presupuestal, paréntesis, actualización diaria. Ahora, ya estamos dentro, ¿verdad? Sí. Genial. Vamos a ver ahora quién gasta la categoría presupuesto y función. Es bien importante tratar de ir al meollo. Por ejemplo, queremos investigar una categoría presupuestal en un contexto de desastres naturales. Queremos saber si la categoría presupuestal que ha sido indicada para que la municipalidad, el gobierno regional invierta en prevención de desastres, se está cumpliendo, y en cuánto porcentaje va y en qué se está invirtiendo. Vamos a hacer esa pregunta. Pues la primera es buscar la categoría presupuestal. Saber qué porcentaje o cuánto de dinero del presupuesto que tiene esta entidad se está invirtiendo a agosto de este año. ¿Okay? Y ver en qué se está invirtiendo. La categoría presupuestal para ver eso es la 068. Vamos a buscar. Acá está. Vamos otra vez. Atrás. Miren. No se ve muy bien. 0 dice quién gasta. Luego dice en qué se gasta. Dice categoría presupuestal. Ahí creo que vemos, ¿verdad? Sí. ¿Vemos? Ahí. Presupuesto inicial. Presupuesto inicial anual. Presupuesto inicial se amplió. Modificación. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, categoría presupuestal. Vamos a buscar la 68. ¿No? Prevención de TBC, VIH, reducción de delitos y faltas que afectan a la salud ciudadana, que también es importante, saber la inaccesibilidad de las actividades. Vemos que el presupuesto inicial anual en eso es 1.341 millones, 538.000. Se amplió, ¿no? Ya saben, la ampliada se ha ampliado a 3.111 millones. Un montón, ¿no? Se ha ampliado más de 2 veces. ¿Y cuántos ha certificado que se ha entregado? Se ha entregado 2.281 millones. Compromiso anual y ahora. ¿Cuánto se ha ejecutado hasta ahora, agosto? ¿No? Octavo mes, 77%. Hasta hoy se llega, no se llega al 50%. ¿Pondría la mitad? Pero está mejor que en algunos ministerios, ¿no? Pero no es lo ideal, sobre todo en un tema de prevención. Entonces, ya vemos en el sur, lo del volcán. Una consulta, esta data que aparece aquí es del gobierno central, incluye o incluye a todos los gobiernos regionales. A todos los gobiernos regionales y locales. Vamos a hacer la búsqueda ahora. A ver, ¿qué municipios quieren saber cuánto gasta? Piura. Piura, dijeron por ahí, ¿verdad? Vamos a nivel de gobierno. Hemos dado clic en nivel de gobierno. ¿Piura región o Piura la provincia? Piura región. Piura región. Vamos a la región. Gobiernos regionales. No se nota que no hay. En los gobiernos regionales,
En la categoría presupuestal se le ha dado 214 millones, pero se le ha ampliado a 715 millones. Y los gobiernos regionales van, ahí está, el avance en las regiones 18%, en las locales 43% y en las ciudades 42%. Está mejor las municipalidades. Vamos a las regiones porque nos han pedido que vamos ahora. ¿Quién gasta? Vamos a ver, ¿quién gasta? Y otra vez, ¿ya? ¿Quién gasta? Sector, gobierno regional. Vamos a damos clic en sector. Otra vez le damos clic a gobierno regional y vamos a pliego. Y vamos a buscar, acá está, ¿quién gasta? ¿No? Gobierno regional de Piura, a ver, Amazonas, Santa Fe, Piura. Me han dado 3.125.000. Le ampliaron a 161 millones porque esto es un error, no graso, la Piura, ¿no? ¿Cómo le han dado solo 3 millones? ¿Acaso se va en un solo proyecto? Como siendo el país. Pero solo hasta el 6.1. Pero quizás no está muy actualizado. O sea, esta página está actualizada diariamente, pero quizás ha sido la entidad que aún no envía esa información. No. Pero debería estar si es que el gobierno regional ha hecho una actualización, pero parece que todavía no la hace porque todos tienen más, ¿no? Bueno, Lima es la que tiene menos, porque recuerden que Lima tiene 2, me parece. No, perdón. Ah, no, ese es el gobierno de Lima provincia, ¿no? Bien bajo, ¿no? 3.1. Cañete, Yauli, Canta y todo. No, pero 110 millones. Entonces, vamos a ver en qué gasta. Ya no es quién gasta, vamos a ir a producto o proyecto. Piura. Hola, ¿qué? ¿Qué ustedes confirman? Vamos a hacer los pasos, no hay problema, ¿no? Ahí vemos, vamos a ver en qué se ha basado más y en qué ha habido más avances dentro del 6% que tenía Piura. En el estudio de preinversión tiene mejor avance, bueno, 27% aquí. Hay un mejoramiento de un colegio. Pero raro, ¿no? ¿Cómo mejoras un colegio con ese presupuesto que está destinado a prevención de desastres? Raro. Entonces, eso también tenemos un hallazgo, pero eso está raro. ¿Por qué destinan ese tipo de presupuestos para el mejoramiento de la escuela? Cuando la categoría presupuestal para la educación es otra, ¿no? Mejoramiento, hay un montón de colegios. Ya. Instalación de centro de operaciones del COER, de centro de operaciones para emergencias. Ahí tiene 77, digamos que ya está. Luego, el mejoramiento de la atención de incendios, etc. Pero ahora también hay que saber, ¿no? Nada. ¿Los bomberos nada? ¿No? Es que no se dan la plata. No le dan. Instalación de servicios de protección contra inundaciones. Bueno, 65. Mira, acá hay una 99. Reparación del gavión de la margen derecha, del río Bigote, de Morropón, de Piura. Pero vemos que sí podemos ver cuánto va de avance. Y al final del año podemos ver, o los primeros meses del año, en enero, febrero, cada año podemos ver ya actualizado ya al año, podemos hacer una nota. Ahí está. Y otro gasto que podemos ver, vamos a ver, para atrás. Justamente alguien mencionó de educación. Podemos buscar ítem también de esta forma. Tenemos que poner la palabra y poner por descripción, no con enter. ¿Okay? La palabra. Interesante, logros del aprendizaje, educación básica, 53%, digamos que la mitad del año va bien.
pero hay que verlo Mejor la formación. por el nivel de gobierno. Y ahí está. En este caso, los gobiernos regionales están gastando mejor, están avanzando más en el gas. Están avanzando más en el gas. Los gobiernos locales también. Y los gobiernos ese es nuestro trabajo, demostrar que están choreando, que están robando, ¿no? Que están gastando mal. Pero podemos encontrarlo aquí. Y otra forma, justamente ya viendo el tema de los robos, vamos a ir al portal del CACE, de la OCE. Ahí está en el separata, también está en un enlace, pero pueden buscarlo en buscador público CACE con S. Vamos a hacer la búsqueda. Sistema electrónico de participación del Estado. Ahí está el sistema electrónico. Aquí lo que hacen las municipalidades todos los días cuando compren algo, lo registran acá. Compran un bien, quieren un vehículo, hacen un concurso para comprar vehículos de serenajo, todo está acá. Todo el proceso. Lo que vamos a familiarizarnos un poco con el entorno del CACE. Se pide el nombre de la entidad, el objeto de contratación, el tipo de selección, el número de selección, el año de convocatoria, pero realmente no todo se llena porque te dan opciones obligatorios, ¿no? Año y entidad y el código, es un campo obligatorio que de todas maneras hay que llenarlo para que nos dé resultados. Y creo que con eso es suficiente y podemos empezar a hacer una búsqueda de información. A ver, vamos a ver algo que haya sido reciente, que podamos buscar en alguna compra pública. Tiene que tener un nombre, hay que buscar el nombre específico de lo que sea. Vamos a decir cómo para hacer una búsqueda, vamos a la lógica. Vamos al nombre de la entidad. Ponemos una palabra clave. Claro, vamos a ver si encuentra. Ahí está, proyecto especial. Sí hay. Te ayuda también. No sabes todo el nombre de la institución, pero buscas una palabra que sepas qué parte y te hace la búsqueda y te muestra las coincidencias. Entonces, lo que te permite esto es tener el nombre, ¿no? Proyecto especial para la preparación del desarrollo de los 28 Juegos Panamericanos. Damos clic en el resultado, damos al año de convocatoria, yo creo que en 2018, porque esto viene ya de tiempo, el trabajo, ¿no? Y ponemos el código CAPTCHA para que no creas que somos robots. Y vamos a buscar. El valor es incorrecto, entonces vamos a actualizar. Y nos arroja todos los códigos SNIT y también todos los valores del servicio que se quiere contratar, del bien que se quiere contratar, de la obra que se abre concurso. Ahí está. Tenemos acá que vamos a ver la descripción que nos llame la atención. A ver, hacemos un zapping de todos. A ver. Me llama la atención la contratación del transporte. Ya que había muchos problemas con el transporte, que unos colegas que han llegado acá me dicen que el transporte americanos es complicado. Contratación del plan operacional de transporte. ¿Cuánto costó? $2 millones. Y es un servicio. Entonces vamos a ver en esta lupita, vamos a ver el historial de contratación. Ahí está.
Nosotros hemos hecho una búsqueda al azar, pero acá encontramos que ha sido, me parece, ¿no? Por lo que veo, habría que buscar un poquito más, que ha sido por la adjudicación directa, porque no hay ninguna información en las etapas del procedimiento. Ha sido adjudicación directa. Eso es lo que Pero tiene que ser una producción. 2019, creo que la referencia ha sido este año. El nombre del proyecto. Como por transporte, ¿qué proyecto? A ver. Servicio de O el código. Servicio de operación de embarcaciones y mecánicos para vela, servicio de recoger pelotas y mantenimiento de carrocería. Es que es una competencia que mueve cantidad de personas, cantidad de recursos. Contratación de servicio voluntario. El de transporte, la empresa es el Consorcio Logic Pinchin Rock. ¿Apareció? Sí. ¿Sí? Consorcio Logic. Son Logic. Bien, bien. ¿Cuánto $2 millones cobró? de dólares. ¿Cuánto cobró? $2 millones de dólares. Ah, no, sí aparecía el monto. Lo que no aparecía era seguir El procesos. contratista es el Consorcio Logic. Consorcio Logic, eso está bien. Genial. Servicio de ambulancia. Aparece el contrato, a quién le vamos a movilizar. ¿Y hubo concurso? Parece que sí, y esta es la ganada. ¿Quiénes eran las otras empresas? ¿No? Vamos a ver cuánto habían, qué habían ofrecido, ¿no? El servicio que habían ofrecido. También ver... El contrato se hizo el 20 de diciembre de 2018. Ah, mira. No verlo de manera Acá está. Ah, bueno, acá hay otra cosa. Ustedes saben que hay un servicio de dotación de bandas, de grupos musicales para que toquen en la Villa Panamericana. Ahí está. En la Villa Panamericana. Otro. Conciertos gratuitos en la Villa. Porque hay otros que son en el parque de exposición. ¿Y el servicio de gastronomía que hay en la vía lo paga el organizador? Por ejemplo, estos pueden hacer esas búsquedas también con otras entidades del Estado. Preferiría otro tipo de entidad a ver Sus dedos. ¿Dónde invierte su dedo en la contratación de servicio de emisión y expedición de carnets universitarios por todo el país? 4.629.102. Ese es el valor estimado. Vamos a ver las bases y también el resumen ejecutivo y también el documento de otorgamiento de la buena. Este es el resumen ejecutivo. Vamos a ver. malas utilidades. Se inició ese proceso de adquisición del servicio para hacer los carnets. Se iniciaron el 23 de enero de este año. Ya tenemos la fecha de inicio. El área usuaria, ¿quién ha pedido el servicio? La Dirección de Documentación e Información Universitaria, el registro de grados y títulos. Se denomina Servicio de Emisión y Expedición de Carnets Universitarios.